Sean todos una vez más bienvenidos a esta serie de conferencias del principio divino. Vamos a continuar con nuestro estudio de la historia bíblica. Mi nombre es Max Paul Quispe Condori y en esta oportunidad vamos a hablar la providencia de la restauración centrada en la familia de Abraham. Nosotros hemos visto a lo largo de la historia bíblica, hemos tenido la familia de Adán, hemos tenido la familia de Noé, y ahora nos toca estudiar otro episodio muy interesante que es la familia de Abraham. Hemos visto sucesivamente y se ha ido repitiendo la historia, tratando de recuperar el linaje de los hijos, tratando de recuperar el linaje de los padres. Pero ha sido la historia esta recuperación a través de dos puntos importantes. El primer punto es el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Recordemos una vez más qué es el fundamento de fe. El fundamento de fe establece ciertos requisitos para poder ser cumplido. Primer punto, figura central. Segundo punto, objeto condicional. Y tercer punto, un periodo de tiempo. También, una vez cumplido el fundamento de fe, se requiere cumplir el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia es una figura central y también necesitamos, como seres humanos caídos, establecer una condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Ahora, recordemos un punto más. La predestinación de Dios es absoluta, más el cumplimiento de esta es relativo porque depende del ser humano. Y vamos a ver que en este caso de la historia de Abraham ya no va a comenzar de cero como fue en el caso de Caín, con Abel, no va a comenzar como en la familia de Noé, sino ya va a comenzar sobre el fundamento establecido por todos ellos y sobre el fundamento del corazón de Noé, que había establecido un trabajo muy fuerte, había trabajado por muchos años para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios, pero lamentablemente no se pudo hacer. Entonces, vamos a ver que el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, cómo fue establecido en el caso de Abraham para poder recibir al Mesías. Y así finalmente, una vez, después de haber recibido al Mesías, tener el linaje de sangre, y este linaje de sangre hubiera sido de manera directa de Dios, por lo tanto hubiéramos eliminado el pecado original y hubiéramos establecido la soberanía de Dios. Esto significa que hubiéramos llegado a la perfección. Y la perfección significa que nosotros hubiéramos establecido las tres grandes bendiciones. Esto hubiera creado un reino de los cielos en la tierra y este finalmente hubiera sido el propósito de toda la creación visto de una manera perfecta con Dios. Vamos a ver ahora el caso del fundamento de fe. ¿Quién tenía que haber sido la figura central? Cuando nosotros mencionamos la figura central para estar el fundamento de fe, vamos a tener que el principal actor en esta familia va a ser Abraham. Abraham tenía que restaurar por indemnización todas las condiciones que hemos visto que habían sido invadidas por Satanás en caso de la familia de Noé, en caso de la familia de Adán. Esto es a causa del acto pecaminoso que había tenido Cam. Se había perdido todas las condiciones que Noé había establecido. Entonces, las condiciones por las que Noé fue tomado por Satanás fueron las 10 generaciones que Dios había establecido para que Noé apareciera. Luego, Dios también había pasado por un periodo de 40 días de juicio. Esto también había sido tomado. También, quien tenía que haber sido el padre de la fe fue Noé, ya que trabajó por 120 años para poder establecer la salvación de la humanidad. Pero esta posición fue tomada. Y también tenía que establecer la posición de Cam, que estaba en el lugar de Abel. Cuando nosotros recordamos la historia, nosotros vemos en la familia de Adán que Satanás había matado a Adán y luego Satanás había invadido a Caín y Caín había matado a Abel. Luego de estos protagonistas habían nacido de Adán y Eva un nuevo hijo, Set. Por lo tanto, del linaje de Adán nació Set y del linaje de Set nació Noé. Pero en este caso, en el caso de Cam había que representaba el lado de Abel y Sem que representaba el lado de Caín,
Satanás había tomado el lado que le correspondía a Dios. Por lo tanto, Satanás había tomado el lado que correspondía a Dios, le daba una oportunidad a Dios de tomar del lado de Satanás. Por eso vamos a ver que luego también de 10 generaciones, 400 años transcurridos, vemos que del linaje de Sem, que era quien estaba representando a Caín, nace Terar. Y de él nace Abraham, y luego vamos a tener que nace Harán. Y tenemos Nacor. Entonces, Abraham tenía que restaurar por inmediación la posición de Cam y la de padre de fe. Noé estaba pasando esta misión a Abraham. Y la posición de Cam, la posición de padre de la fe. ¿Qué quiere decir padre de la fe? Fe y lealtad. Esta era la ofrenda simbólica que Noé estaba estableciendo. Entonces Abraham tenía que establecer un sacrificio simbólico que equivaldría al mismo sacrificio que había hecho Noé. Con fe y lealtad, tal como Noé lo había hecho construyendo el arca. Dios tuvo que dejar a Cam en manos de Satanás. Cam estaba en la posición de Abel frente a Dios, que Dios amaba más, ya que si vemos, Dios amaba a Abel y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y representando este segundo hijo, el segundo hijo de Noé, Cam, tenía que tener ese mismo corazón de Abel. En el caso de Satanás, vemos que Satanás había tomado de Cam. Por lo tanto, le daba la oportunidad a Dios de tomar también para restaurar del lado de Satanás, que era el hijo de Terah, le daba la oportunidad de tomar a Abraham. Entonces Dios tuvo que otra vez establecer esta providencia a través de tomar lo que más amaba Satanás. Así como Satanás lo hizo con Dios. Por eso, este hombre que había tomado Dios era Abraham, era un fabricante de ídolos. Es para solucionar justamente esta inversión que había hecho Satanás. Dios ha tratado de desenredar la historia. Por eso Dios a través de Adán, a través de Noé, estableció una figura central para que pudiera restaurar a ¿quién? Adán, ya que Adán había cometido el pecado. Era el sustituto de Noé y también de Adán al mismo tiempo. Vamos a ver que en Génesis 1:28 Dios da 3 bendiciones al hombre. Le dice fructificar, multiplicar y dominar. Luego le dice también a Noé, en Génesis 9:7, le dice fructificar y multiplicar. Hasta Noé solo le da 2 bendiciones. Pero en el caso de Abraham, en Génesis 12:12, Dios bendijo a Abraham diciéndole que sus descendientes se multiplicarían y que de él saldría una gran nación, que de él nacería una gran nación y que sería fuente de bendición. Por lo tanto, Dios bendijo con 3 bendiciones a Adán, Dios también bendijo a Noé para que pudiera recuperar la posición de Adán y finalmente Dios también bendijo a Abraham para que pudiera recuperar la posición de Adán. ¿Cuál era el objeto condicional? Primer punto, ¿qué era la ofrenda simbólica? Abraham, antes de ofrecer el sacrificio simbólico, tenía que establecer la condición simbólica de indemnización para restaurar la familia de Adán. Adán tenía que restaurar esta caída. Primero, al arcángel había tomado a Eva, y Eva, que representaba a la hermana menor, y luego Adán, que representaba al hermano mayor. Entonces, tenía que recuperar la posición de los hijos y de toda la creación que había caído bajo el dominio de Satanás. Entonces, Abraham, representando al hermano mayor, cuando salieron al desierto y cuando pasaron por Egipto, Abraham tomó la posición de hermano mayor y Sara la de hermana menor. Vemos que esta historia bíblica, que el faraón al ver a Sara quiso poseerla, quiso tomarla como su esposa del faraón. Y Abraham le dijo a Sara, para que no lo mataran a él, que se hiciera pasar por su hermana. Y siendo así, cuando ellos salen de Egipto, salen con riquezas. Entonces, en este caso, Abraham recupera la posición de hermano mayor y Sara, al mantener su promesa, al mantener su pureza y también al mantener esa lealtad hacia Abraham, que era su esposo, y no ceder ante el faraón, permitía también la condición de restaurar lo que no pudo hacer Eva, ya que como recordamos, Eva sí había caído ante la seducción del arcángel, pero por el contrario, Sara había indemnizado el error de Eva
y no había caído ante la seducción del faraón, que representaba la posición del arcángel, y esto permitió que ellos retornaran y salieran con Lot, con su sobrino, que simbolizaba a toda la humanidad. Y también salió Abraham con riquezas, que simbolizaba el mundo de la creación. De esta forma, Dios permitió al hombre recuperar toda la humanidad y también recuperar toda la creación a través de las riquezas de las que fue dada por el faraón. Entonces esto permitió la restauración de los hijos y de la creación en este orden. Esta es por eso la misteriosa razón por la que Abraham se hace pasar por hermano de Sara. Fue justamente para recuperar la posición de hermano mayor, hermano menor, y recuperar del dominio Satanás y llevarlo hacia el dominio de Dios, lo que Abraham y Sara habían hecho. Ahora, una vez establecido este fundamento de fe, vemos esta base, ¿no?, de restaurar la creación, de restaurar a los hijos, tenía que restaurar también el fundamento de fe. Entonces, ¿quién iba a ser la figura central? Iba a ser Abraham. Objeto condicional. ¿Cuáles eran los objetos condicionales que tenían que ofrendar? En la primera parte era la paloma. En la segunda, carnero. Y como último tenía que ofrendar la novilla. Este era el orden que le había dado Dios. La tortola, la paloma, la cabra, el cordero y la novilla. Tenía que establecer en un periodo de tiempo el objeto condicional para restaurar. Por indemnización, la ofrenda simbólica era para restaurar a Adán y a Noé. Todo el universo entero fue creado para alcanzar la perfección y a través de estas 3 etapas de crecimiento. Por eso tenemos que se ofrecieron aves, se ofrecieron cordero y cabra, y finalmente se tenía que ofrecer la novilla. Cada uno representaba algo diferente. Cada uno representaba la formación, crecimiento y perfección, que habían caído, el Adán y Eva habían caído en la posición en el de crecimiento, llegando a la perfección. Por lo tanto, también se tenía que recuperar esto. Pero no lo hizo de esta manera, porque él lo hizo en sentido contrario. Le había Dios mandado a que sacrifique la paloma, la tortola, la cabra, el cordero y la novilla, pero por el contrario, él sacrificó a la novilla, la cabra, el cordero, y cuando estaba sacrificando a la paloma, se durmió. Y esto fue tomado por un ave de rapiña que simbolizaba a Satanás. Leemos en Génesis 15:13. Ten por ciento que tus descendientes morirán en la tierra ajena y será esclavo allí y será oprimido por 400 años. Dios con esta ofrenda no solamente estaba indemnizando, o no es que Dios quería algo pequeño. Con esta ofrenda de Abraham, Dios estaba indemnizando y estaba estableciendo el fundamento de fe y luego el fundamento de sustancia para poder recibir al Mesías. Es por esta razón que Dios, al visto que esta ave de rapiña tomaba la ofrenda de la paloma, no solamente estaba tomando de una paloma, sino estaba tomando el fundamento que Caín y Abel de cierta forma establecieron la fe, que Noé había establecido y que Abraham, que lo tenía que establecer, era la indemnización de toda la humanidad, era la indemnización de toda la creación. Por lo tanto, en Génesis 15:13, Dios le dice de manera que tendrá que su descendencia restaurar este pecado que Abraham había cometido. ¿Por qué fue un pecado tan grande no cortar una simple paloma? Porque cortar la ofrenda en la providencia simbólica era la separación del bien y el mal. A través de esta ofrenda, Dios estaba separando a la humanidad y a la creación entre el bien y el mal. Quiere decir que estaba sacando la maldad de lo humano. Pero cuando vemos la familia de Caín y Abel, Caín también fue y Abel fue también resultado de la división de Adán. Una parte maligna que había caído de Adán, la mente que representaba, era Caín, y la otra parte benigna era Abel, el bien y el mal representados. Dios había dividido al hombre, por lo tanto, esta separación permitiría a Dios restaurar a la humanidad. Para restaurar la posición de Noé, también Noé había tenido que ser separado. Vemos que hubo una separación entre la bondad y la maldad. También en la tercera vemos que tenía que separar la soberanía del bien y la soberanía del mal bajo el dominio de Satanás. Entonces Dios estableció este camino de partir a los animales, de dividirlos para separar y restaurar la posición de la soberanía de Dios y restaurar la posición de la soberanía del hombre.
Entonces, a través de esta santificación se elimina la sangre de la muerte que vino por la relación ilícita. ¿Por qué fue un pecado tan grande no cortar las palomas? Vamos a ver que no cortar esta ofrenda era naturalmente no haber terminado la ofrenda, era ofrecer lo que le pertenecía a Satanás. Entonces los sacrificios ofrecidos se hallaban en una posición para ser tomada por Satanás. En primer punto, él había hecho de manera inversa lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, Satanás invadió también las otras ofrendas, debido al fallo de cortar las aves. Entonces, todo fue tomado por Satanás. Vemos que la novilla, la cabra, el cordero, la tortora, las palomas, fueron tomadas por Satanás y no por Dios. Dios quería tomarlas, naturalmente no pudo hacerlo. ¿Por qué fue un pecado tan grande no cortar las palomas? Vamos a leer en Génesis 15:11 dice, aves de presa que descendieron sobre la ofrenda simbólica, aves de rapiña. En Génesis 4:7, cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios, Satanás estaba acechando a la puerta. En Génesis 8:7, en el tiempo de Noé, el cuervo simbolizaba a Satanás, que buscaba la ocasión favorable para invadir a la familia después del juicio. Y esto fue el fracaso del fundamento de fe. Vemos que esta ave era utilizada como un símbolo para decir que Satanás siempre estaba al acecho y que había tomado en este caso la ofrenda de Dios. Lo que no solamente era una ofrenda a Dios, sino era la indemnización de toda la historia de Noé, la historia de Caín y Abel y la historia de Adán, lo que permitiría salvar. Por lo tanto, como hemos visto en la familia de Adán, cuando una persona falla, tiene que tomar otra persona la responsabilidad. Entonces, en este caso, vamos a ver que se va a otra vez va a haber otro personaje que va a entrar a tallar a la historia, porque Dios tuvo que trabajar con Abraham nuevamente por el fracaso. Vamos a ver. Primer punto, ¿por qué no había dado la oportunidad a Noé? Recordemos esto. Adán representaba la primera etapa, Noé representaba la segunda etapa y Abraham representaba la tercera etapa. Adán había llegado hasta la segunda etapa, donde Satanás había dominado. Por lo tanto, Dios no podía darle una segunda oportunidad a Noé. Pero en el caso contrario, Abraham estaba en la etapa 3. Satanás no había podido invadir esa etapa, por lo tanto, el 3 es el número de la perfección y Dios le pudo dar una nueva ofrenda a Abraham. Pero así como Adán había caído y tenía que Caín restaurar su error, su caída, de la misma forma, también Abraham tenía que venir un hijo a restaurar lo que no había podido hacer el padre. Por eso sí, en la familia de Adán los hijos iban a restaurar a los padres, lo mismo las dos generaciones en el caso de Abraham tenía que tomar la posición de Isaac. Entonces Dios tomó de vuelta dos generaciones, así como lo hizo en la familia de Adán. Sobre la condición del fundamento histórico del corazón de Abel y Noé. No es que solamente Abraham lo había hecho de manera individual, ya había una base, ya había habido un pasado en el cual Abel había ofrendado y luego también Noé había hecho otra ofrenda de fe, lo que le permitió a Abraham recibir este mérito de la era de Abraham y poder llegar hacia Dios. Recordemos una vez más, el arcángel había tomado a Eva. Eva había caído ante el arcángel. Por lo tanto, los hijos y la creación estaban bajo el dominio de Satanás. Abraham había hecho lo mismo, pero ahora no podía ir a Egipto. Por eso tuvo que tomar para restaurar otra vez. Si recordemos, Abraham con Sara pasaron por Egipto. El faraón quiso tomar a Sara. Sara se mantuvo fiel y establecieron una base para recuperar los hijos y la creación. En este caso, ya no será con el faraón, sino será con Abimelec. Abimelec también, al ver a Sara, quería tomarla para él. Entonces vemos que se repite otra vez la historia. El arcángel quería tomar a Eva y lo logró. Eva cedió ante el arcángel y luego finalmente cometió la caída. Abimelec también sedujo a Sara, pero Sara no cedió ante Abimelec, por lo tanto permitió la condición de recuperar a los hermanos. Ya que también en esta historia ellos se hacen pasar por hermanos. Y finalmente, cuando Abimelec se da cuenta
que Sara es la esposa de Abraham, finalmente le da esclavos y riquezas a Abraham. Por lo tanto, una vez más, así como fue en Egipto, se recupera la humanidad y todas las cosas de la creación son otra vez restaurados. Si nos damos cuenta, siempre Dios ha ido restaurando la historia para que el hombre pueda retornar hacia su lado. El fundamento de fe. Teníamos que Abraham tenía a su esposa Sara y también tenía a su esclava Agar. Había tenido su hijo con Agar, que era el mayor, Ismael, y luego también con Sara tiene su otro hijo que es Isaac, que representaba al menor. El objeto condicional en este caso es Isaac. En Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dije, así será tu descendencia. Pero en Génesis 22:2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien más amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en un holocausto sobre los montes, yo te diré. Había dos cosas. Analicemos que en Génesis 15:15 dice, tu descendencia será como las estrellas. Pero por el error de Abraham, ahora en Génesis 22:2, luego de haber transcurrido el error de Abraham, le dice que ofreciera a su único hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abraham tiene que ir a ofrendar en el monte Moriah, tiene que ofrendar a su hijo Isaac. Entonces, cuando Abraham, con una fe absoluta, en 22:12, él vemos que está a punto de matar a su hijo, en su corazón ya lo había matado, su corazón ya estaba ofrecido a su hijo, por eso esta determinación, una vez que ha levantado el hacha para poder sacrificar a su hijo, en Génesis 22:12 le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. ¿Qué es lo que quiere decir con ya sé? Esta palabra ya sé es una palabra de reproche para Abraham, ya que Abraham había cometido el error de no ofrecer la paloma, de no ofrecer esta ofrenda que, como ahora hemos estudiado, no simplemente una simple ofrenda cualquiera que se podía hacer, sino era la ofrenda principal. Entonces, cuando dice ahora ya sé, al mismo tiempo es reproche y al mismo tiempo también le permite a Abraham recuperar a su hijo. Este ahora ya sé es reproche y alegría al mismo tiempo de Dios. Por lo tanto, ese periodo para sacrificar a su hijo duró 3 días. Vamos a ver que este periodo de 3 días se va a ir repitiendo durante la historia para separar de Satanás. Primer punto, Abraham estableciendo la condición como si hubiera matado al mismo hijo, fue victorioso. Muerte y separación de Satanás, resucitó. Abraham pudo otra vez retornar hacia Dios a través de su hijo. En su corazón, Abraham, imagínense lo difícil que debió haber sido, pero aún así Abraham en su corazón tenía esa determinación. Dios no quería que el sacrificio de su hijo, sino era la separación de Satanás del corazón que había sido invadido en caso de Abraham. Entonces Isaac, a través de la lealtad a su padre y la muerte que él ya estaba seguro, él pudo también resucitar. Entonces, a través de que Isaac y Abraham, el hijo se había unido a los deseos del padre, esta separación permitió de Satanás. Abraham y Isaac juntos se separaron de Satanás. Entonces la ofrenda de la victoria de Isaac es la separación de Satanás. Esta fue en base a la victoria de Isaac. Esta fue en realidad la victoria del mismo Isaac, ya que él pudo haber rechazado, pero aún así él aceptó la voluntad de su padre, siendo primero la voluntad de su padre a la voluntad de él. Entonces, con obediencia absoluta, él heredó la misión de su padre. Estableció así la condición de fe que le permitía ofrecer más tarde sacrificios simbólicos. Entonces Dios le dijo que tomara, había justo un carnero que estaba atrapado, que estaba atorado, y Dios le permitió sacrificar al carnero y le dijo, no toques sobre el muchacho, no pongas manos sobre el muchacho, sino sacrifica al carnero. Entonces sacrificaron los dos y pasaron al siguiente fundamento de sustancia.
Hemos visto que Noé no había podido ser 100% victorioso en el fundamento de sustancia, que los hijos habían fallado. Pero en este caso, el padre que había fallado había sido salvado por el hijo. Pero Isaac, que estaba en posición de Abel, e Ismael, como Abraham ya no podía ofrecer el fundamento de fe, entonces esta pareja de hermanos no pudieron trabajar juntos y la providencia que Abraham había tenido que establecer falló. Falló en cortar las palomas, la misión fue traspasada de padre hacia hijo. Por lo tanto, tenemos ahora otra providencia. Tenemos Abraham, Isaac victoriosos en el fundamento de fe. Ahora se necesita establecer Isaac como padre y los hijos el fundamento de sustancia. Ahora vamos a tener nuevos actores. Vamos a tener Jacob y Esaú. Entran a tallar en esta parte de la historia. El fundamento de sustancia son representantes de Caín y Abel respectivamente. Si nos damos cuenta a lo largo de la historia, siempre vamos a tener dos actores, un Caín, un Abel. Uno que nos va a llevar hacia Dios y uno que va a tener que seguir a su hermano. En la historia de Isaac e Ismael no pudo realizarse por el fallo de Abraham. Pero ahora vamos a tener que Abraham va a pasar su misión a Isaac y ahora van a entrar a tallar dos grandes actores, Jacob y Esaú, que representan también a Caín y Abel, y también en esta parte de la historia va a ser eliminar la naturaleza caída. Vamos a ver que Isaac tuvo primer hijo Esaú y el segundo hijo Jacob. Esaú, que era la primera ofrenda simbólica, se ofrecía o simbolizaba la invasión de Satanás, y también Jacob, que era el Abel, era la separación de Satanás. Ambos representaban un lado, ambos representaban una parte de lo que Abraham había hecho. Era la ofrenda simbólica, separación del bien, separación del mal. No era que Dios odiara a Esaú, era lo que representaba a Esaú en aquel momento. Lo mismo que pasaba con Caín. En Génesis 25, 22, 23, Esaú y Jacob lucharon incluso en el seno de su madre. Nosotros vemos que desde ese momento ellos ya estaban luchando por la primogenitura. En Romanos 9, 11, 13 dice: Dios amaba a Jacob y odiaba a Esaú desde que estaban en el seno de su madre. ¿Realmente Dios será que habrá odiado a Esaú o qué es lo que habrá pasado? Acompáñennos a ver qué es lo que realmente sucedió en la historia. ¿Por qué uno representaba al bien y por qué el otro representaba al mal? Fundamento de sustancia siempre nos dice: necesitamos una figura central, pero ya no necesitamos un objeto condicional ni un periodo de tiempo, sino ahora es nuestra propia naturaleza la que tenemos que eliminar. Ya no es lo que nos rodea, sino nosotros mismos. Entonces Isaac con Jacob y Esaú tenían que establecer el fundamento de sustancia. Y por eso se necesita eliminar la naturaleza caída. Primero tenemos que restaurar el derecho de la primogenitura. ¿Qué significa el derecho de la primogenitura? Primero, el primer hijo de Adán y Eva debió ser el primogénito, debió ser el hijo de Dios, con el que se tenía que relacionar. Pero luego que ocurrió la caída, Satanás tomó esta primogenitura y Dios tiene que restaurar, tiene que recuperar la primogenitura, lo que es por derecho de la humanidad. Los primogénitos Adán y Eva también habían caído bajo el yugo de Satanás, por lo tanto Dios también tenía que recuperar esta primogenitura para que el hombre pudiera restaurarse a su posición. Entonces ya no entra Isaac, sino ahora entra a tallar Jacob y Esaú para restaurar el mundo de la creación. Dios tenía su representante y Satanás también. Por lo tanto, Jacob tenía que recuperar y robar el derecho de la primogenitura. ¿Cómo restaurar el derecho de la primogenitura? Nosotros vamos a ver. Tenemos 7 años de Lea, 7 años de Raquel y 7 años con Labán, ¿no? Nosotros tenemos que Jacob, para restaurar la primogenitura, ¿qué es lo que había hecho en el caso de Jacob? Jacob había dado un pote de lentejas para Esaú. Y luego que le dio un pote de lentejas, primero le dijo: yo te doy comida, pero tú me das la primogenitura. Esaú no había valorado la primogenitura, por lo tanto, Esaú le dijo: está bien, te voy a dar la primogenitura. Y le dio la primogenitura por un pote de lentejas, y luego de eso, cuando su padre se había enterado que ya iba a morir, ya estaba muy mayor, dijo que iba a bendecir a Esaú. Le pidió que Esaú pudiera traerle un estofado, un plato, preparado por Esaú. Pero al escuchar esto, la mamá de Jacob le dijo a Jacob: Jacob,
hizo que Isaac lo bendijera, por lo tanto, este acto hizo que recuperara la primogenitura. Esaú cambió su primogenitura por un pote de lentejas. Luego de eso, Jacob tuvo que escaparse a Harán por 21 años con su tío Labán. Entonces, en esta familia restauró el derecho de la primogenitura también. ¿Por qué? Por los 7 primeros años había trabajado muy duro y luego sido engañado por su tío Labán. Se casó con Lea, luego otros 7 años con Raquel y luego finalmente estableció su derecho a la primogenitura, estableciendo una familia y riquezas. Así le robó a su hermano. Pero no solamente eso, sino Dios también le ordenó luego de esos 21 años que regresara a Canaán. Y en el camino a Canaán, Dios le puso una prueba. En Génesis 32, 28 leemos: no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque el que lucha con Dios y con los hombres, y has vencido. Vemos que antes de pasar el río, antes de pasar al vado Yabok, Jacob pelea con el ángel. Pelea hasta la madrugada, lo abraza y le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces, por eso, en este caso, en Génesis 32, 28, le dice que lo bendecirá. Tenemos en este caso que por primera vez también se está restaurando, que lo que el hombre había sido derrotado por el arcángel en la caída, el ángel también es derrotado por el hombre, restaurando una vez más la posición del hombre. Entonces restaura sustancialmente el dominio del hombre sobre el ángel. Recordemos que en la caída, Eva había caído bajo el yugo del arcángel y ahora Jacob está poniéndose sobre el arcángel como el Hijo de Dios. Entonces Jacob llegó a ser finalmente la figura central para la ofrenda sustancial, restaurando por indemnización la posición de Abel. Entonces la historia de Jacob no es una simple historia, no es simplemente para que podamos ver la Biblia como algo que ha pasado al azar. Cada parte de la Biblia tiene un punto vital y fundamental. En este caso vemos que recupera como primera parte la primogenitura, segundo punto recupera las riquezas y la familia, que es lo que mismo padre de Jacob había hecho Abraham cuando fue a Egipto y recuperó también la humanidad y las riquezas. Lo mismo pasó, el mismo curso pasó Jacob y finalmente pudo de manera sustancial sobre el dominio del ángel derrotarlo y fue bendecido con el nombre de Israel. Pero faltaba algo más, faltaba algo que tenía que pasar, pero esto ya no tenía que ser con Jacob, sino tenía que ser con Esaú. Recordemos la historia. Las personas que están en la posición de Caín muchas veces no consiguen tomar el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Lucifer, al ver la diferencia de amor que tenía con Adán, sentía un amor disminuido. Por lo tanto, en vez de seguir a Adán, él lo mató. Y luego Caín también sintió un amor disminuido cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín, sino vio que aceptó la ofrenda de Abel. Por lo tanto, sintió un amor disminuido. Ellos deberían de haber amado a Adán y a Abel como Dios mismo lo amaba. Pero ahora vamos a ver, ¿será que Esaú ha amado a Jacob como lo hizo Dios? Y vamos a ver que en la historia sí lo amó. ¿Por qué? Porque cuando revisamos la historia bíblica, vemos que Jacob había ido con su hermano y cuando ve a su hermano comienza a decirle: en tu rostro veo el rostro de Dios. Fue tan sincero el corazón de Jacob que Esaú se abrazó y por primera vez en la historia 2 hermanos se habían abrazado. No había pasado con Cam, con Sem, no había pasado con Caín, no había pasado con Abel, ni Lucifer había amado a Adán. Pero Esaú había logrado algo histórico, algo que ningún Caín había hecho en la historia y que muchas veces resulta para las personas caídas difícil: de amar a alguien que creen inferior, amarlo como Dios mismo lo ama. Entonces, cuando Esaú abraza a Jacob, cumplen por primera vez el fundamento de sustancia para recibir al Mesías. Esto también, ¿qué significa? Que ellos no abandonaron su posición. ¿Por qué? Porque Lucifer, que era siervo, quiso tomar la posición de hijo. Caín quiso también tomar esa posición de recibir el amor de Dios. En cambio, Esaú establece a Jacob como el mediador. Lo acepta a Jacob. Y al momento de no matarlo, porque si recordamos la historia bíblica, Esaú había preparado un ejército para matar a Jacob, pero por el contrario, lo abrazó. Lo abrazó y esto permitió que pudiera retornar a Dios. Tercer punto que estableció Esaú. Esaú fue también muy victorioso en esto, que no invirtió el dominio. La tercera naturaleza es invertir el dominio. Por el contrario, no obedeció Lucifer
Adán no obedeció a Dios, Caín no obedeció a Dios y también mató a Abel, pero por el contrario, Esaú no mató a Jacob, sino lo abrazó y se unió a Jacob. Esto establece como Jacob como la posición de dominador, ya que Jacob, al ser el menor y Esaú el mayor, se invierte la posición. Jacob como primogénito y Esaú se une a él, es dominado por él. El cuarto punto que ellos establecen, la cuarta naturaleza que eliminan y que establecen para fundamento de sustancia es multiplicación del pecado de malas acciones. Lucifer tenía que haber recibido el amor de Adán y Eva. Adán no estableció esto, por el contrario, Lucifer cedió e hizo que Eva cediera ante él, lo mismo con Adán, y esto es un curso inverso. Caín, que debía haber recibido el amor de Abel, no lo estableció así, por el contrario lo mató, y Jacob, por el contrario, al decirle en tu rostro, ve el rostro de Dios, Esaú cuando lo amó, cuando los dos se abrazaron como hermano y hermanos, esto permitió no solamente una hermandad desde ese punto de vista de Jacob y Esaú, sino que restauró la historia y multiplicar el bien, y esto restauró la naturaleza original de Dios. Por lo tanto, así como bendijo Dios a Jacob, también Dios bendijo a Esaú. Entonces ellos establecieron, Esaú ama a Jacob, Esaú establece la condición de Jacob como mediador, Esaú obedece a Jacob en la posición de dominado por él, y Esaú multiplica el bien haciendo de Jacob que había recibido la bendición de Dios. Entonces vemos que cuando éste estaba a punto de matarlo, no había reunido ya un ejército, estaba listo cuando él había cruzado el desierto y le había dado a Jacob todo, su familia, toda mi familia, mis riquezas, todo lo que tú quieras, te la doy. Y no solamente eso, en tu rostro veo el rostro de Dios. Cuando Esaú escuchó esto, automáticamente también él pudo unificarse a Jacob. Entonces estos dos hermanos restauraron la indemnización sustancial de la familia de Adán y Noé. No había pasado con Cam y Sem, no había pasado con Caín y Abel, pero por el contrario, Esaú y Jacob, estos dos hermanos, establecieron de manera victoriosa el fundamento de sustancia. Esaú cumplió su parte como responsabilidad humana, algo que es muy difícil, que hemos visto que se ha ido repitiendo por más de 10 generaciones, se han tenido que disparar para que esto pudiera pasar, y situado en la posición de Caín, restaurado, recibió el amor de Dios. Y podemos ver que también recibió la misma bendición de Dios. Entonces, recordemos, fundamento de fe, fundamento de sustancia, ¿qué nos permite? Fundamento para recibir al Mesías. En aquel momento, Dios estaba trabajando con la familia de Abraham. Pero al mismo tiempo la humanidad estaba avanzando. Dios estaba en el nivel de familia, pero Satanás, ya que había invadido a toda la humanidad, estaba en la posición de tribu. Por lo tanto, una familia pequeña comparada donde existía un mundo bajo el dominio de Satanás, era muy poco. Recordemos que Abraham sale de una tierra, de un reinado, donde él fabricaba ídolos con su familia. Y él eran pocos, era una familia. Entonces no puedo enviar al Mesías de manera directa. Recordemos otro punto. Jacob y Esaú, Isaac, Abraham habían establecido de manera victoriosa fundamento de fe y sustancia, por lo tanto era capaz de enviar al Mesías. Pero había algo que no le permitía a Dios enviar de manera directa al Mesías. ¿Qué era esto? Eran los 400 años que tenían que pagar los descendientes de Abraham por el hecho de que Abraham no sacrificó y no terminó la ofrenda. Entonces todo tiene que ser restaurado, todo tiene que ser pagado. Entonces por eso ellos son llevados para que se multipliquen por 400 años y establecer un fundamento para Mesías. Abraham, Isaac, Jacob, victoriosos desde el punto de vista de Dios, se siente muy orgulloso. Dios, por primera vez en la historia, esto es algo que no había acontecido, esto es algo que no había pasado durante cientos de años. Adán, Caín, Abel habían fallado en su misión. Luego Noé, Sem y Cam habían fallado en su misión. Pero Abraham, Isaac y Jacob cumplieron su misión, y Dios, por primera vez en la historia, puede sentirse orgulloso de decir: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para dar a entender a la humanidad que esta fue la primera familia que estableció
la misión. Pero ¿por qué 3? ¿Por qué no solo de Abraham? Porque Abraham no pudo cumplir su misión solo. Tampoco Isaac y tampoco Jacob, sino los 3 cumplieron fundamento de fe más fundamento de sustancia. Los 3 lo cumplieron victoriosamente. Los 3 son uno. Jacob estableció el modelo para subyugar a Satanás, ya que como vemos Jacob recuperó la primogenitura. Luego de eso Jacob fue a recuperar, tuvo familia y tuvo riqueza. Finalmente subyugó a Satanás. Entonces, este era el curso que Moisés y Jesús van a seguir más adelante y los israelitas como un todo tendrán que seguirlo. ¿Qué lecciones podemos aprender del curso de Abraham? En primera, el cumplimiento de la voluntad de Dios es relativo porque depende de la porción de responsabilidad humana. Quiere decir que si un humano falla en cumplir su parte de responsabilidad, la voluntad de Dios no se puede realizar. La voluntad de Dios es absoluta, mas su cumplimiento depende de cada uno de nosotros. Dios llamó a Abraham para cumplir su voluntad, pero no la realizó por causa de su fallo en cumplir su propia parte de responsabilidad. Dios había trabajado durante la historia para poder establecerlo a Abraham como figura central. Ese era su 5% de responsabilidad y el 5% de la responsabilidad de Abraham era poder salvar a la humanidad a través de la ofrenda. Pero como él no lo hizo, no estableció un fundamento de fe y un fundamento de sustancia, finalmente tuvo que ser pasado. Por lo tanto, esto también nos enseña a todos nosotros qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cómo es que nuestra vida está? Entonces nosotros tenemos que entender que Dios siempre va a cumplir su 5%, mas nosotros también necesitamos cumplir. La parte de la responsabilidad que tiene Dios para cada ser humano es relativa, porque también depende de nosotros. Dios le dio una misión a Abraham, pero Abraham no la pudo cumplir. ¿Quién la tuvo que hacer? Jacob. Tuvo que heredar esa misión de padre de la fe. Lo que no pudo hacer Abraham, lo tuvo que heredar a su hijo y a su nieto. Y hemos visto que no solamente eso, sino que su descendencia tenía que indemnizar, pagar el error de Abraham. Por lo tanto, la misión no cambia. La misión se mantiene. Abraham no lo cumplió, lo hizo Isaac. Isaac también lo cumplió con Jacob. Ahora, el fracaso es parte de responsabilidad humana. Que cada humano no cumpla su parte de responsabilidad hace que la historia de la providencia de Dios se prolongue. Para restaurar se necesita una condición de indemnización más grande. Abraham, que fracasa en la parte de responsabilidad humana, tiene que indemnizar este fracaso. Muchas personas piensan que fue un fracaso simple, pero en realidad, como hemos estudiado ahora en esta parte, esa paloma no era simplemente una paloma, indemnizaba y restauraba lo de la familia de Noé y la familia de Adán. Era mucho que se tenía en juego, por lo tanto esta paloma también tuvo que ser restaurada. ¿Por quién? Un animal tuvo que ser sustituido por un hombre y esta providencia se prolongó ya que Isaac también tuvo que indemnizar. Tuvo que debemos dividirnos como un sacrificio representando el bien y el mal. Nuestra vida de fe es aquella que pone constantemente en la posición de sacrificio y se ofrece uno mismo para ser aceptado ante Dios, separando el bien y el mal dentro de uno mismo. Esta conferencia nos enseña también a ver cómo está nuestra vida. Si realmente nosotros estamos dividiendo, sacando las cosas malas de nosotros y poniendo cosas buenas. Si realmente estamos permitiendo y estableciendo una condición para que Satanás pueda invadirnos o para que Dios pueda llevarnos a su lado. Primero, agradecerles por su participación en esta conferencia. Esperamos que haya podido ser de mucha ayuda para su vida diaria. Sin no antes también recordarles que es muy importante la porción de responsabilidad humana, no solamente para su vida, sino también para la vida de sus descendientes. Que no sea hoy lo que usted puede hacer, lo que sus descendientes van a tener que realizar más adelante. Seamos hoy el deseo de Dios y cumplamos nuestra porción de responsabilidad para lo cual fuimos realizados. Muchas gracias. Les invitamos a continuar con las siguientes conferencias. Esperamos que todo haya sido de vuestro agrado. Sin más, nos despedimos en esta oportunidad.